Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, ya Señor, por nuestra segunda reunión de este día domingo, Padre, en donde queremos ver la esperanza, las buenas nuevas que nos trajo el nacimiento del Rey Jesús. Queremos pedirte que este mes, Señor, en este año que ha sido tan desesperanzador, Señor, de una situación nunca vista antes, Señor, en nuestra generación, queremos pedirte, Señor, que tú nos alumbres con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén y amén. Vamos a estar en esta oportunidad, como les dije, en una serie titulada Una razón para celebrar Navidad. Y escogimos este título como equipo pastoral porque muchos pueden decir, este es un tiempo en donde no hay razón para celebrar. Si tú supieras cómo he vivido yo este año, a lo mejor alguien que nos está sintonizando perdió a un ser querido en la batalla con el COVID. Otro perdió su trabajo. Y por decir, no hay razón para celebrar, pero el propósito de esta serie de 4 mensajes es que te des cuenta que la Escritura enseña que sí hay una razón para celebrar. Y la razón es que Dios eterno, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y esa es la razón de la Navidad, mis hermanos, mis amigos. Entonces veremos 4 mensajes en esta serie de Adviento. ¿Qué es un Adviento? Es una tradición cristiana que se ha celebrado por muchos años en la iglesia, que consiste en 4 o 5 semanas previas a la Navidad, en donde nos preparamos para recordar y recibir las buenas nuevas del anuncio del nacimiento de Jesús. Así que, ¿qué estamos haciendo? Preparándonos. Todos estos domingos estamos recordando la encarnación del Hijo de Dios y su nacimiento en el pesebre de Belén. Así que los 4 mensajes que estaremos viendo, les vamos a dar los temas para que ustedes estén con esta motivación. Empezaremos el día de hoy con un mensaje que he titulado La esperanza de la Navidad. Luego, la siguiente semana, veremos que la Navidad nos recuerda la fidelidad de Dios. El siguiente mensaje será La Navidad nos trajo un rey. Y por último, el 27 de diciembre, estaremos viendo que este rey volverá. La Navidad nos recuerda que este rey volverá. Así que empezaremos ahora con la esperanza de la Navidad. Y para eso les pido que abran sus Biblias en la epístola o carta a los Romanos en el capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 13, y dice así las Sagradas Escrituras. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como decía, hemos vivido, mis hermanos, un año que para muchos se fue la esperanza. Hay algunos que han dicho que si tuvieran la oportunidad de borrarlo de la historia, ese sería el año a borrar. Yo te quiero decir esto. Mi objetivo con este mensaje es que tú conozcas a este Dios que Pablo le da un título, el Dios de la esperanza. Y que al salir de aquí, tú te vayas dándote cuenta que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza para el mundo hoy. Y esta está en Cristo Jesús. Pablo comienza este mensaje, este versículo, con una frase, con un título, como dice, y el Dios de la esperanza. En la Escritura, cuando alguien tiene un nombre, no solo es por darle un nombre, sino que los nombres en la Escritura representan atributos del carácter, especialmente cuando la Escritura le da nombres a Dios. Como pueden ver en estos días,
hay un versículo en Isaías que tiene algunos nombres de Dios y muchos lo recuerdan en Navidad. Su nombre es admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Bueno, aquí Pablo le asigna un nombre que tiene que ver con el carácter de Dios. Él es el Dios de la esperanza. Nosotros asignamos nombres. Yo me llamo Roberto Salvador, pero no tiene nada que ver con mi carácter. Yo no me pusieron Salvador porque iba a salvar. Me pusieron Salvador porque mi papá se llama Salvador. No sé cómo te llames tú, pero cuando Pablo apunta el nombre de Dios, dice, Él es el Dios, fíjate, es un título, el Dios de la esperanza. Así que quiero pedir al Señor que asiente en nuestros corazones esta verdad, que podamos ver este día por qué le podemos llamar el Dios de la esperanza. ¿Por qué? Y para entender esto es importante el contexto. Recuérdate que un versículo no está solo en la Biblia, no está el versículo 13 solo, sino que Pablo viene hablando un argumento de todo el capítulo 15. Entonces vamos a leer desde el versículo 7 para poder entender por qué le podemos llamar el Dios de la esperanza. Y quiero que mantengas tu Biblia abierta allí en Romanos y estar viendo las expresiones que Pablo hace sobre este Dios de la esperanza. Y vas a decir, wow, qué esperanza, qué Dios de la esperanza. Versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y mira el versículo 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Por qué dice? Por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Y mira cómo dice, los gentiles pondrán en él su esperanza. Y ahora entra nuestro versículo. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está dándonos las características de este Dios de la esperanza en los versículos previos, cuando nos muestra que este Dios hizo cosas maravillosas por salvar a la humanidad. Versículo 7. Lo primero que dice el versículo 7 es, acéptense los unos para con los otros. ¿De qué forma? De la manera que Cristo los aceptó a ustedes. Entonces, lo primero que Pablo comienza a enseñar es que para que un hombre pueda llamar al Dios, el Dios de mi esperanza, es porque es un hombre o una mujer que ha sido aceptada por Dios por medio de Cristo. Y es tremendo. Y ahí hay un reto en donde nos dice acéptense los unos a los otros. No voy a ahondar en eso, sino que te quiero recomendar, de hecho, el mensaje que compartió el pastor Andrés hace 3 domingos, en donde él hablaba de ser hospitalarios de la manera que Cristo nos aceptó. Solo quiero decir esto, la palabra aceptar es esto, recibir a la otra persona, tomarla como compañero, tomarla como socio, recibirle amablemente o con hospitalidad, admitirle en nuestra amistad, tratar con bondad, con misericordia a alguien. Y eso es lo que dice
Pablo que este Dios de la esperanza ha hecho con los hombres. Nos aceptó en Cristo, pero el versículo 8 nos da un poquito más de cómo es que nos aceptó. Mira, sigue leyendo conmigo. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, aquí Pablo nos está hablando la forma como Dios nos aceptó. El hombre no podía ser acepto delante de Dios, sino que esta Navidad debemos de recordar que el Dios de la esperanza dio a su Hijo Jesús. Y hay una palabra, se hizo servidor. Filipenses 2 que leíamos ahorita. El que estaba en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y eso ya es glorioso, mis hermanos. Se hizo hombre. Hermanos, y le doy gracias a Dios que están los niños, los quiero felicitar, están muy bien portados, ni se siente que están aquí, gracias al Señor. Pero este mensaje es para ustedes también. La Navidad no se trata nada más de los regalos, no se trata nada más del pinito o de lo que sea. La Navidad nos recuerda principalmente lo que dice aquí, que este Dios se hizo servidor. Se hizo, Dios lo dio. Y es tremendo que vino a servir y vino a los suyos. Lo primero que dice ahí es que vino a su pueblo, servidor de la circuncisión. Cuando en la Biblia encuentra la palabra la circuncisión se refiere a Israel, vino a su pueblo. Y ahí dice por qué empezó viniendo a su pueblo, porque él había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los padres de Israel, les había dado una promesa. En esta promesa les decía, de ustedes, de en medio de este pueblo, me saldrá el que será libertador de Israel. El Mesías prometido era para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. De ellos vendría, y así fue. Y Pablo dice, vean a la promesa. Ya Pablo quita toda duda si el niño de Belén era el Mesías. Quita toda duda y les dice, hermanos judíos, él como judío, les quiero decir que Dios fue fiel a sus promesas, mandándonos al Redentor, mandándonos al Mesías, y se vino a ser servidor de nosotros. Dice Juan capítulo 1, versículo 9, fíjate, hablando de Dios, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Está hablando de Dios, está hablando de Cristo. ¿Por qué sabemos que está hablando de Dios? Porque dicen el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Versículo 11, a lo suyo vino. Y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Mis hermanos, una de las cosas que más me impresiona cuando leo acá que el Señor te dice, acéptense de la manera que Cristo nos aceptó, es que la vida de Jesús fue marcada por ser el despreciado. Dice Isaías 53, desechado y despreciado de los hombres, como de uno del que escondimos el rostro. Es decir, Jesús entró en la escena de la humanidad al pesebre como un bebé indefenso. Así comenzó su vida y desde su niñez fue despreciado. Dice Lucas, me conmueve mi corazón porque Lucas se encarga de decirnos que este niño, dice que porque no había lugar en el mesón, tuvo que nacer en un pesebre. Ahora, tú vas a los centros comerciales y ponen unos pesebres bien bonitos. El pesebre es donde comen los animales de la granja. Sucio, maloliento. Los de ustedes, las de ustedes que han sido madres, en tus recursos has buscado el lugar más higiénico, el mejor hospital que pudiste. En todo caso, la mejor partera que pudiste. Pero el Rey del universo, el Hijo de Dios, se hizo servidor.
y no había lugar para él en el mesón. Imagínate la Virgen María con los dolores de parto normales, las que han estado encinta aquí lo saben, las contracciones del momento, pero para el Rey del universo estaba cerrada el mesón. No lo escribió al azar Lucas, sino que lo dice para que nos demos cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué es el Dios de la esperanza? Porque la esperanza que nos dio al dar a su Hijo es gloriosa. Cuando veas esos pesebres, que te recuerde lo que sigue diciendo ahí Juan en el versículo 14, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió a Jesús en forma de siervo a sus propios hermanos para demostrar la verdad de Dios, para cumplir las promesas, porque Dios es Dios veraz. Él había prometido un redentor a Israel y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no hará. Él levantó. ¿Sabes por qué no creyeron ellos? ¿Por qué se endureció su corazón? Porque ellos pensaban en un libertador de los romanos, en un gran gobernante de este siglo, porque Él es un gran gobernante. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No es el niñito que nació ahí, no es el niñito Dios. Él es el Dios poderoso que se hizo carne. Mis hermanos, pero este Dios poderoso a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Pablo, si estás ahí en Romanos 15, por favor conmigo, sigue relatando que esto en la soberanía de Dios redundó o resultó en la salvación de los gentiles. Versículo 8, estamos todavía, dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles, mis hermanos, fuimos incluidos como se narra en la parábola de la gran cena de bodas. Dice que el rey hizo una gran cena de bodas y mandó a sus heraldos a decir, vengan, están invitados a la boda. Y uno le dijo, una excusa. Le dijo, me acabo de casar, estoy muy ocupado. Otro le dijo, acabo de comprar 2 yuntas de bueyes y tengo que trabajarlas, estoy muy ocupado, etcétera. Pero esa parábola está ilustrando lo que su pueblo Israel hizo con él, excusas. No le creyeron, a los suyos vino, mas no le recibieron. Pero entonces, ¿qué hace en esa parábola el rey? Dice, ¿saben qué? Ahora váyanse mis heraldos, váyanse a las calles y agarren a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los menesterosos, a los que nadie quería invitar. ¿Y sabes a quién está representando? Al pueblo gentil. Y eso somos tú y yo. Y el evangelio, al ser rechazado por Israel, salió por las naciones, por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, por la gloria de Dios. Y es que así ha llegado hasta este lugar el evangelio. Y no solo éramos los cojos, los mancos, los ciegos por ser gentiles, sino que nuestro mismo pecado, mis amigos, no nos hacía aceptos delante de Dios. Por eso es que Pablo dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cuando un cristiano, cuando un creyente se da cuenta que no era merecedor, ni siquiera era el invitado inicial. ¿Te ha pasado eso, que no eres el invitado a una boda y luego al ratito te llega la invitación porque le sobraron un par de invitaciones? Ay, se me había olvidado mi tía fulanita de tal, y te llega la invitación. Usualmente lo que hacemos, en lugar de recibir misericordia, ¿qué hacemos? Nos molestamos muchísimo. Decimos, mira cómo es la sobrina, ahorita se acordó de mí. Bueno, pero la gracia del Señor consiste en esto, que el evangelio llegó a los gentiles. Tú y yo somos receptores de la misericordia y gracia inexplicable de Dios. La Navidad nos recuerda que el evangelio ha llegado a todas las naciones y tú eres acepto en Cristo por la gracia de Dios.
Y es lo que Pablo está diciendo para que los gentiles, versículo 9, glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque nosotros fuimos incluidos en la salvación sin merecerlo. Nunca se te olvide que no pierdas el asombro de su gracia. Cuando tomamos la Santa Cena como hoy, es un momento para quebrantarte delante de la presencia de un Dios Santo y decir, ¿cómo es posible que ahora yo no sea ya tu enemigo y sino que sea aceptado en tu mesa? Por eso es que Pablo brinca en adoración, prorrumpe en adoración y está citando ahí en el versículo 9, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Está citando el Salmo 18, 49. Por eso es que está en algunas Biblias en forma de prosa. Y si tú lo quieres ver conmigo, Salmo 18, 49 dice, por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Entonces el Evangelio, mis hermanos, llegó, tiene la gloria y la gracia de lo que dice Romanos 5, por el pecado de un hombre, todos fuimos contaminados con ese pecado, pero por la obediencia de uno solo, todas las naciones pueden accesar a la salvación por la fe en medio de Cristo Jesús. Y David decía, por tanto te alabaré. La misericordia de Dios nos lleva a la adoración. Y luego hay otro salmo que cita ahí el rey Pablo, que es otro salmo del rey David, Salmo 117, 1. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque grande es su misericordia para con nosotros y la verdad del Señor es eterna. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí redimidos pueden decir, la misericordia del Señor es eterna para con mi vida y es grande? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Lo has recibido? Gloria al Señor. Había un corito, les decía yo en el primer servicio de hace como 25 años en la iglesia cristiana, o más dice Daniel, o sea que ya delataste tu edad, hermano. Decía, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Amén. Salmo 117. Tú puedes cantar ese canto y decir, el Señor ha engrandecido sobre mi vida su misericordia. Su misericordia es que no te ha pagado conforme, ni me ha pagado conforme a mis obras. Dice la Escritura que como el oriente del occidente has hecho alejar de ti tus rebeliones. En otras palabras, el propósito de Dios al salvarnos como gentiles, el enviar a su Hijo amado, es que tú y yo cumplamos ese propósito original de darle gloria a Dios. Esa es la razón de la Navidad, de que tú recuerdes decir, Él me aceptó, Él se hizo servidor de nosotros, Él se entregó. Entonces yo prorrumpo en canto, gloria a Dios en las alturas. Ahora, el versículo 13 lo estamos desglosando. Apenas he dicho el Dios de la esperanza. ¿Por qué le podemos llamar al Dios de la esperanza? Porque Él nos aceptó en Cristo, porque Él mostró su misericordia para nosotros como gentiles. Pero te puedes estar preguntando, oye, pastor, ¿y en qué consiste esta esperanza? ¿En qué consiste esta esperanza? El mismo texto nos lo dice, versículo 12. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Esto, mis hermanos, es una profecía de Isaías capítulo 11. Pero fíjate cómo Pablo lo dice. ¿Cuál es la razón o en qué consiste esta esperanza? La esperanza consistía en que Dios levantaría un rey, un regidor, un gobernante que le llama la raíz de David. Este gobernante era el Mesías prometido. El Mesías prometido o el Cristo, el ungido de Dios, es el que las Escrituras enseñan desde el Génesis
Todo el Antiguo Testamento apunta a que vendría este Redentor. Y Pablo nos dice, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que te da el Dios de la esperanza? ¿Cuál es? Es que pongas tu fe en la raíz de David. Otro título que usa ahí. Ahora veamos Isaías 11 para que veamos a qué se refiere con la raíz de David. Dice así, versículo 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De quién está hablando? ¿Sobre quién reposó el Espíritu de Dios? Dice que estaba en la sinagoga la primera vez y abrió el rollo del libro. ¿Y sabes qué leyó? Diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, ¿quién es este descendiente de Isaí o descendiente de David del que Pablo nos habla? Se está refiriendo que el Mesías, las profecías del Mesías, del Redentor, del Salvador del mundo, se cumplieron en Cristo Jesús. Ahora, si notaste, Pablo le llama la raíz de David y no la rama de David o el brote de David. Qué interesante, ¿sabes por qué? Porque la raíz de David es Jesús. Jesús es antes que Isaí, antes que David, pero aunque en lo natural descendió de ellos, pero ese niño que nació es divino. No nació nada más un gran profeta, no nació nada más un niño con poderes sobrenaturales, nació el Hijo de Dios. Isaías nos lo dijo en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ahora mira qué tan Dios era este niño. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Las profecías sobre este hijo de David, sobre la raíz de David, dicen que este es el Rey eterno. Todos los nombres que están ahí descritos, mis hermanos, nos hablan del carácter, de la grandeza de Dios. No le puedes decir a un niño lo que dice ahí cuando Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, nos nacerá un hijo, nos va a ser dado, que su nombre es Dios poderoso. Está hablando de que ese niño era el Rey de Reyes. Entonces, ¿en qué consiste la esperanza, mis hermanos? Cuando veas esos nacimientos, esos pinitos, no pienses nada más en un tiempo de regalar, de pasarla tranquilo, de vacaciones. Piensa en que Dios se hizo hombre. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza está en el Hijo de Dios. ¿En qué consiste la esperanza? ¿Qué es lo que quiere decir en pocas palabras el versículo 12? Que los gentiles pondrán en él su esperanza. Quiere decir que todo aquel que quiera ser salvo debe de confiar totalmente en ese niño. Debe de creer, depositar su vida totalmente en ese niño.
en Él, en este Hijo de Dios e Hijo de David. El versículo 12 nos dice que pongamos nuestra esperanza. Cristo es el motivo de nuestra fe. Yo te animo, iglesia, este día que deposites tu esperanza en Él, no en ti mismo, no en tu propia inteligencia, no en tu propia salud, no en tu dinero, no en tu trabajo, no en tu reputación. Si algo nos ha mostrado el año 2020 es que todo eso se puede acabar en un momentito. El más saludable no puede confiar en su salud en este momento. Un virus microscópico te puede matar. Tu cuenta del banco se puede terminar. Tu trabajo te lo pueden quitar. Pero mi llamado es que, ¿cuál es en sí esta esperanza? ¿En qué consiste la esperanza del Dios de la esperanza? Consiste en que deposites tu fe entera en Jesús. Dios quiere que nuestra esperanza esté en algo firme e inquebrantable. Todo lo demás, dice un himno, arena es. Que tú puedas decir conmigo, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Tú eres la esperanza para mis hijos. ¿Estás batallando con que quieres ver hijos convertidos, hijos que honren a sus padres? Tu esperanza está en Jesús. Que Él sea tu esperanza para tu matrimonio, tu esperanza para tu soltería, tu esperanza para tu ministerio, tu esperanza para enfrentar la enfermedad y la salud, tu esperanza para el día que enfrentes la muerte. Si algo nos compartían es que en este momento en algunas camas, en algunos hospitales ya no hay camas, entonces en el mismo cuarto comparten cama personas. Y una de las personas a veces está falleciendo. Y esta persona sin Cristo, sin esperanza, al morir, el otro está oyendo cómo el otro fallece y está entrando en un pánico tremendo. Yo te quiero decir que si tú has creído en la raíz de David, en el Hijo de Dios, tú tienes esperanza aún para la muerte. Porque el día que cierres esos ojos, aquí en la tierra, caminamos por fe y no por vista. Pero ese día que cierres los ojos, los abrirás y ya caminarás por vista y no por fe. Verás aquel que te salvó. Mis hermanos, la raíz de David nos habla también de una esperanza futura. Es sorprendente que en el Apocalipsis es uno de los títulos preferidos de Jesús. Y tú puedes ver al futuro sin esperanza, pero el Señor dice que yo os voy a dar un futuro, le decía a su pueblo Israel, de bienestar, pero ese bienestar no es como solo cosas materiales, sino que se refería a la venida del Mesías, a la restauración de Israel. Pero en el Apocalipsis también vemos que ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Si tu noche ha sido dura, mis hermanos, si está pasando una tribulación angustiosa, y no tengo que mencionar nombres, pero yo sé de algunos de ustedes que de verdad ya pueden decir en su corazón, Señor, ¿hasta cuándo? El título de la raíz de David también te dé esperanza para tu porvenir. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 4, y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, estaba triste Juan, estaba desesperanzado, porque no había nadie digno de abrir el libro. Le dice, no llores, sino que mira, contempla. ¿A quién? Al león de la tribu de Judá. Y mira el título que le da, la raíz de David.
Él ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado con tu sangre, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí está ya Juan con una vista al futuro, viendo el plan de salvación descubierto. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, gente de Israel, gente de España, gente de México, gente de Venezuela, gente del Salvador, gente de los Estados Unidos, agarrados de las manos, como un solo hombre, diciendo: digno eres, Cordero de Dios, la raíz de David ha vencido. Y ese es tu futuro si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Por eso es que ninguna tribulación, por grande que sea, te puede quitar tu esperanza. Por eso es que Pablo se atrevía a decir: estas tribulaciones son leves y pasajeras comparadas con el peso de gloria de estar un día con Cristo. Y tú vas a decir: leves y pasajeras, Pablo. Llevo 10 años viviendo con una persona adicta. Llevo 15 años con una enfermedad crónica. Llevo toda mi vida en escasez económica. Y Pablo te dice: sí, pero esa no es tu realidad. Tu realidad es: mira al león de la tribu de Judá, mira a la raíz de David, el niño que nació en el pesebre, es el Salvador del mundo y un día nos llevará de toda lengua, tribu y nación, y ahí estaremos adorándole, mis hermanos. Si eso no te da esperanza esta Navidad, es porque probablemente necesitas conocer al Dios de la esperanza. Este es el mensaje del Evangelio, mis amigos que nos ven, mis amigos que nos visitan, que nunca han confiado en Cristo. Yo tengo un llamado para ti. Si le dije a la iglesia: pon toda tu esperanza en Él, tú necesitas poner toda tu fe en Cristo. Nada de lo que tú tienes te va a salvar. Nada. Pon tu fe en la raíz de David, en el Hijo de David. Ven a Cristo. El llamado a salvación es bien sencillo. Siempre que Jesús predicó el Evangelio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed. Ven a Cristo. No sabemos lo incierto del 2021. Tu esperanza que no esté, como me decía alguien: yo me aguanto que salga la vacuna. En cuanto salga me la voy a poner. Gloria a Dios por la ayuda que nos da la ciencia, pero si está en eso tu esperanza, estás desesperada. Recuerdo una madre que platicaba conmigo porque su hijo estaba adicto al crack. Decía: no hay esperanza para mi hijo. Le he tenido que poner llave a su cuarto para que no se salga y venda cosas de la casa. Para esa madre yo le puedo decir que la Biblia dice que pongas tu confianza en Jesús, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Ven a Jesús. Ahora el pasaje nos da el resultado de esta esperanza. Entonces hemos dicho que el Dios de la esperanza, le podemos llamar Dios de la esperanza porque se entregó, nos sirvió, se dio. Hemos dicho que ¿en qué consiste la esperanza? La esperanza consiste en creer en Cristo. En creer en Cristo.
Ahora el resultado de la esperanza, versículo 13, por favor. Y el Dios de la esperanza os llene de, no dice de gozo, de todo gozo y paz. Por lo tanto, ese adjetivo puede ser para los dos. Os llene de todo gozo y de toda paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, nosotros aquí tenemos un tiempo de oración pastoral. Yo les quiero decir que esta es una oración pastoral. Aquí Pablo está orando por los creyentes. Y mira, la oración de Pablo les dice: yo tengo un deseo para ustedes, es que ustedes sean bendecidos y llenos. Y no les dice: no quiero que sean llenos de cosas materiales. No es como que uno como pastor diga: yo quiero que este año la iglesia sea llena de un doble aguinaldo, de mucha salud. Sí lo deseamos también. Pero mira qué interesante este pastor lo que ora por su iglesia. Que el Señor los llene de gozo y paz en el creer. ¿Qué quiere decir esto? El texto nos está diciendo que el gozo y la paz no son el resultado de las circunstancias, sino de la fe. Porque si fuera por las circunstancias, ya muchos habríamos perdido el gozo y la paz. A lo mejor tú perdiste un ser querido, como te dije. O a lo mejor tú no vas a disfrutar de aguinaldo este año. A lo mejor no tienes ni empleo y me estás oyendo en este momento. Hace 2 años mi esposa perdió a su padre, perdimos a mi suegro en estas fechas. Pero el gozo y la paz de las que está hablando aquí el apóstol Pablo no son un gozo y una paz basada en las circunstancias, sino que son basadas en estas dos cosas, en el Dios de la esperanza que las da, porque dice: yo pido que ese Dios que ya se entregó por ustedes, que les pido que pongan su fe en Jesucristo, Él los llene. Él es la fuente del gozo y de la paz. Eso es abismalmente diferente al gozo y la paz de este mundo. Que el Señor nos llene. La paz de Cristo, mis hermanos, tiene 2 connotaciones. Una es la paz que está con Dios y la paz de Dios. Y este texto tiene que ver con las 2 cosas. Pablo ora para que los creyentes sepan que tienen la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios se celebró por medio de la fe. Dice Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? El hombre estaba enemistado con Dios, yo estaba enemistado con Dios, tú estabas enemistado con Dios. No lo queríamos, no lo buscábamos, lo despreciábamos, pero lo más trágico no es como que si yo estoy molesto con Dios, no. El Dios Santo estaba enemistado con el hombre y eso es trágico. Hay muchas personas, mis hermanos, que piensan que ellos están molestos con Dios o que no quieren saber de Dios. A mí me pasa que a veces le comienzo a hablar a alguien de Cristo y ya se rompió nuestra comunión o nuestra amistad, porque ellos piensan que ellos son los que no quieren volverse a Dios, pero la verdad que eso no es lo más trágico. De hecho, esa es la consecuencia de que la ira de Dios está sobre ellos. La verdad es que Dios en su santidad está enemistado con el hombre, pero este texto de Romanos 5 nos dice que cuando alguien cree en Jesucristo, cuando alguien ha puesto su confianza en la raíz de David, en el niño que nació en el pesebre, como su único método de salvación, Dios quita la enemistad con Él mismo por medio de Jesucristo. Y ahora gozamos de paz para con Dios. Esto es el Evangelio. Por eso es que ese canto glorioso que dice gracia y paz, ¿cómo puede ser?
Pero el texto también da a entender que no solo es paz para con Dios, sino paz de Dios en el corazón. Y la paz de Dios es a pesar de las circunstancias. Hay una anécdota, no sé si sea cierta, que se hizo un concurso de pintura a ver quién pintaba un cuadro de la paz. Y pues unos pintaron un lago apacible, otros un cielo así azul, muy, muy hermoso. Pero dice esta anécdota o ilustración que el ganador fue una palomita que estaba escondida en un peñasco en medio de una tormenta tremenda y un cielo oscuro, y estaba dormidita dentro de la peña. No sé si sea cierta la ilustración, pero eso es lo que es la paz del cristiano. La palabra Irene, paz a vosotros, de Cristo Jesús. Quiere decir que tenemos paz con Dios, pero que aunque el mundo se esté cayendo, yo estoy escondido en la roca que es Cristo. Pero no solo dice paz, sino que dice gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. El gozo no está relacionado con la guasa, no está relacionado con reírse, con que tú seas muy divertido, sino con una felicidad interna producida por el Espíritu Santo en medio aún de las circunstancias. Cuando Pablo y Silas los golpearon, los azotaron por predicar el Evangelio, uno le dice al otro: Pablo, Silas, ¿por qué no cantamos al Señor? Y estaban cantando salmos, himnos en la noche. Como un hombre que ha sido golpeado, como un hombre que está pasando una tribulación, que está en una cama de hospital, puede tener gozo, es porque es un fruto del Espíritu, y esto es el resultado de la esperanza y de creer en Jesús, porque ahí lo dice Pablo. Yo oro para que el Dios de la esperanza los llene con gozo y paz por medio del creer. Entonces tu batalla es por tener fe, mi batalla es por creer en este Dios que hemos adorado. Ahora, ¿cómo caracterizarías tu vida? ¿Cómo vives tu vida? Si alguien te pudiera caracterizar, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tus compañeros de trabajo, ¿es el gozo del Señor tu característica? ¿Es la paz de Cristo tu característica? ¿O estás siempre ansioso, corriendo, desesperado o aún amargado, airado, en queja? Cuando vivimos así, y me incluyo, es por una simple razón. Es porque has bajado la mirada de la esperanza gloriosa que trajo este niño. Es porque te estás viendo a ti, porque estás viendo las circunstancias. Yo le decía a mi esposa esta mañana que yo oro por esta iglesia, esta oración pastoral, que el Señor los llene. Y le voy a decir algo, y lo oro por mi familia, nos llene de gozo y paz del Espíritu, en creer en Él, que aunque el cielo y tierra pasen, pueda decir: Señor, yo estoy aquí tranquilo, en paz contigo, mis pecados han sido limpiados y espero en tu gracia para salvación. Pero no solo eso, gozo en medio de las tribulaciones. A veces me redarguye el Señor que traemos el ceño fruncido, que nos vemos como si estamos molestos. Y Pablo les decía a los filipenses: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en Él. Además que es un mandato, viene por deleitarse en Él. Ahora quiero que veas que esta historia es lo que la Navidad trae, el gozo y la paz de Cristo. Ya lo leyó Andrés al llamado de adoración, Lucas 2, versículo 8. Dice: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor.
Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas. ¿Pero de qué? De gran gozo. El evangelio es gozo y paz. Así que si aquí alguien está pasando una depresión, ¿sabes tú que estadísticamente en Navidad crece el índice de suicidios? El sentimiento de soledad, la ansiedad, la impotencia. El 31 de diciembre es un día de mucha ansiedad para muchas personas. El evangelio te trae esto. Estaban los pastores ahí. Y les digo: ¿saben qué? Despiértense. Hay buenas noticias de gran gozo para la tierra. El evangelio son noticias de gran gozo. Y el versículo 13 dice: y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué dice? Paz entre los hombres en quienes Él se complace. El evangelio también es paz. Paz con Dios y paz de Dios. Mis hermanos, este es el mensaje de Navidad, este es el mensaje que trae el nacimiento de Jesús. Lo que anunciaron los ángeles se sigue anunciando este día. Cristo es el príncipe de paz. Pero Pablo termina, si regresas por favor a Romanos 15, termina diciendo ahí en el versículo 13: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo esto no pudiera ser hecho si no tuviéramos el Espíritu Santo. La esperanza, mis hermanos, es una vida de fe. Es una vida que vive creyendo en el Señor. Dice la Escritura en Romanos 1:17, como está escrito en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No es que creíste un día en Cristo, sino que creíste un día y ahora estás creyendo en Cristo y mañana seguirás creyendo en Cristo, y toda la esperanza, aquí dice Pablo, que puede ser hecha por el poder del Espíritu Santo. Iglesia, tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder vivir en esperanza. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder decir: Señor, yo tengo paz y gozo en medio de las tribulaciones. De otra manera no se puede. De hecho, la paz y el gozo son frutos del Espíritu. Y dice que para que abundemos en esperanza ese por es bien importante. Es el vehículo, es el artículo ese que dice: por esto lo vas a poder hacer. Por el poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno no ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Lo que está diciendo aquí Romanos es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para poder tener esperanza, que Él intercede por nosotros, que Él clama por nosotros. Es más, bienaventurado cuando estás en una postura de debilidad, porque entonces te das cuenta que Él es tu consolador, que Él es tu ayudador, que el Espíritu Santo es el que te da el poder para tener esperanza y creer en el Señor Jesús. Pablo en carne propia había experimentado la debilidad. Dice: acerca de esto he rogado al Señor 3 veces que me lo quite. Y Él ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
El Señor dice, he aquí el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Mis hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, mis hermanos. ¿Lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Y no solo es real, el Espíritu Santo es Dios y mora dentro del creyente y te capacita para vivir en esperanza, en gozo y paz en el Espíritu. En conclusión, este año tan difícil que hemos vivido, quiero decirte que hay una esperanza viva. Esta está en la raíz de David, en el nacimiento de la raíz de David, de Jesús, del Salvador del mundo, que nos dice a los creyentes hoy que el Dios de la esperanza nos llene de gozo y paz en el creer. Y a los no creyentes te dice que vengas y deposites toda tu fe en Él. Ven a Jesús. El gozo y la paz que hemos hablado hoy son producto de creer en Cristo Jesús. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.